Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a trabajar con el tema número 5, evaluación formativa para el Consejo Técnico Escolar que trabajaremos en el ciclo 2025-2026. Así que este video te puede ser de utilidad para cualquiera de las sesiones porque recordemos que ya como escuela vamos a tomar decisiones en cuanto al itinerario de los 12 diferentes temas para las escuelas de organización completa y los 5 de escuelas multigrado. Así que vámonos directamente con las orientaciones. Ojo, hemos elaborado muchísimos materiales para trabajar con este tema número 5 y la gran mayoría son de regalo. Por ejemplo, esta propuesta de orden del día que busca guiarte, organizarnos para lograr el mejor propósito en esta sesión, en este tema. Primeramente vamos a trabajar y vamos a revisar los dos propósitos de este tema y en un momento más vamos a regresar con los materiales. Aquí tenemos el número uno, profundizar en el enfoque de evaluación formativa que propone el plan y los programas de estudio 2022. ¿Cuáles son las particularidades? ¿Cuáles son los elementos más importantes? ¿Y de qué manera van a incidir en nuestra práctica docente? El segundo es reflexionar acerca de la evaluación formativa como un proceso que brinda información que contribuye a apoyar el aprendizaje de las y los estudiantes. Así, cómo mejorar el trabajo docente, que básicamente hablamos acerca de estos dos elementos de suma importancia. La evaluación formativa busca lograr mejores aprendizajes. Para ello, pues ciertamente tendremos que conocer de mejor manera a los estudiantes y en nuestro caso, pues tendremos que tener en cuenta para nuestra práctica, es decir, de qué manera estamos brindando las clases. Importante mencionar, la evaluación formativa tiene como propósito mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes. Y en esta frase se resume lo más interesante de la evaluación formativa, que, ojo, la verdad es que sí, es un tema bastante técnico, muy interesante, ciertamente, y por ello elaboramos este resumen gráfico. Y lo hemos nombrado la evaluación formativa y el aprendizaje de los estudiantes. Importante que les comente que este resumen gráfico no es el que está compartiendo la Secretaría. Nosotros lo hemos elaborado con muchísimo cariño para todos ustedes y es completamente de regalo. Incluye 10 preguntas que consideramos como muy interesantes y que se relaciona totalmente con los propósitos del tema y obviamente con el sentir docente, el trabajo diario. La primera parte es teórica, la segunda parte busca ser práctica y para poder realizar este documento, pues tomamos en cuenta diferentes materiales de la misma secretaría. Aquí están las referencias que de pronto te puedes dar una vuelta para tener mucha más información. Así que recuerda, en la propuesta de orden del día, pues tienes todos los detalles. También tenemos juegos interactivos, que en total son 3, y esos juegos están dentro de la carpeta completa, ¿de acuerdo? Ojo, también tenemos dos diferentes productos que vamos a utilizar en esta sesión que ya están contestados para que el coordinador pueda apoyar, pueda orientar a los compañeros. Y de pronto, si es muchísima información lo del resumen gráfico, porque ciertamente si son 27 páginas, sí está extenso, y de pronto dices, oye, es que yo la verdad es que voy a profundizar, así va a ser más bien algo ligero. Tenemos las infografías que reúne la información más importante de esta temática. Que ojo, aquí te pongo dos, pero realmente son muchas más, ¿de acuerdo? Y ojo, resulta que las infografías y el resumen gráfico son completamente de regalo. Los juegos interactivos están dentro de la carpeta completa, como lo estoy mostrando en este momento, y la carpeta completa tiene costo. De esa manera nosotros obtenemos recursos para seguir haciendo materiales. Todo lo vas a encontrar en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, con gusto te envío un enlace directo para que ingreses a la tienda en línea y al final del video te voy a platicar cómo descargar los regalos que tenemos para todos ustedes. Ojo, los regalos son exclusivos para nuestros suscriptores. Muchas gracias por suscribirte. Así que vamos a iniciar con este resumen gráfico. En un momento más vamos a hacer una pausa para poder lograr el propósito de la sesión y vamos a trabajar con algunos juegos. Importante mencionar que algo que les recomiendo como coordinadores, y bueno, de pronto si te toca ese tema, si eres maestra, maestro, y dices tú, híjole, ¿por dónde inicio? Pues lo más interesante es recabar la opinión de todas y todos, ¿no? Por eso tenemos este juego interactivo, es el número uno, y habla acerca de lo siguiente: escuchamos pero no juzgamos sobre cómo evaluamos. A mí me parece muy interesante este juego
porque nos da una idea social. Vamos a estar platicando de cosas que hemos logrado, cosas que a lo mejor no hemos logrado, que de pronto pueden llegar a ser incómodas, pero no es para juzgarnos, como dice el juego, sino para aprender más, para conectarnos más. Vamos a dar clic aquí y ojo, los juegos interactivos requieren conexión a internet, ¿sale? Para poder iniciar. Tenemos 18 preguntas y la idea es que iniciemos con algo así para que podamos conectar con el tema, ¿sale? Así que ya puede ser un sorteo, no sé cómo ustedes digan, y vamos a ir desbloqueando algunas preguntas. ¿Qué es lo que menos te gusta del proceso de evaluar? ¿Sale? También hay que decir cosas incómodas, cosas que de pronto pues no lo decimos abiertamente, pero recordemos, estamos en un lugar seguro, en un espacio seguro que esto nos va a ayudar completamente a lograr el propósito de la sesión, que básicamente habla acerca de la transformación de nuestra práctica también. ¿Qué sientes al ver que tus estudiantes confían en ti durante el proceso de evaluación? Recordemos, son 18, 9 hablan acerca de cosas que nos han gustado y otras 9 cosas que a lo mejor no tanto. ¿Qué te motiva a buscar formas más humanas y cercanas al evaluar? ¿Qué piensas cuando te das cuenta que evaluar a todos con justicia es más difícil de lo que parece? Así es un reto. ¿Qué piensas cuando las familias solo preguntan por calificaciones y no por aprendizajes? ¿Qué te incomoda de tener que llenar registros o formatos que no reflejan tu acompañamiento real? ¿Qué es lo que más te gusta de la evaluación formativa? Reitero, en total son 18. Aquí simplemente trabajamos con algunos ejemplos y ya cuando tengas la oportunidad de jugar con estas actividades virtuales, pues seguramente te va a ayudar muchísimo. ¿Sale? Así que ya nos pusimos en marcha, ya mostramos el resumen gráfico. Yo estoy así como que pensando en un coordinador, en una coordinadora. Y bueno, ahora sí, vámonos con la introducción, ¿no? Ya con lo medular. La evaluación formativa ocupa un lugar central en el Plan de Estudios 2022 y en los documentos más recientes de la Secretaría de Educación Pública y Mejoredo. Lejos de concebirse como un mecanismo de control o sanción, paréntesis, de pronto es lo que solamente llevábamos a la calificación. Calificar es algo muy reducido en comparación a la evaluación. A un momento más vamos a definirlo con todo detalle. Se entiende como un proceso continuo de acompañamiento y retroalimentación. A eso se refiere la evaluación formativa, cuya finalidad es mejorar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Con ello, se marca un cambio profundo en la cultura escolar. Evaluar deja de ser un acto de calificación final y se convierte en una práctica pedagógica cotidiana que guía y fortalece la enseñanza. Hablar de evaluación formativa es hablar de equidad y justicia educativa. Cuando se valora el aprendizaje de manera permanente, atendiendo a los procesos y no solo a los resultados, se abre la posibilidad de reconocer los diferentes ritmos, estilos y contextos de los estudiantes. Esta visión se apoya en la convicción de que todas y todos tienen derecho a aprender, pero que no todos lo hacen de la misma manera ni al mismo tiempo. Evaluar formativamente implica entonces mirar con atención a cada estudiante, identificar lo que ha logrado y señalar caminos claros para avanzar. Es decir, tenemos que conocer lo que los estudiantes ya han logrado, también qué es lo que no se ha podido consolidar, no con la intención de juzgar, sino de ver de qué manera podemos brindarle las herramientas y que pueda dar el siguiente paso. Por ello, hablamos acerca también de un documento de la Mejor Edu, el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, es decir, el modelo MEDFI, elaborado por la Mejor Edu, enfatiza que la evaluación formativa debe ser integral y dialógica. Integral porque busca observar todas las dimensiones del aprendizaje, es decir, el aspecto cognitivo, socioemocional, comunitario, ético y estético, ¿no? Que de pronto es un elemento que aparece dentro de los campos formativos. Dialógico porque se construye en interacción. El docente no solo observa, sino que conversa con sus estudiantes, reconoce sus avances y plantea nuevas metas. De este modo, la evaluación se convierte en un proceso compartido que involucra la autoevaluación y la coevaluación. De esta manera, estaremos logrando este apartado donde se dice que el estudiante pues, es un partícipe activo de su proceso educativo. La evaluación formativa también está vinculada con los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje definidos en los programas sintéticos. No se trata de añadir indicadores externos, sino de observar cómo los estudiantes se apropian de esos contenidos y cómo avanzan en los procesos que orientan su aprendizaje,
Para ello, pues seguramente se requiere indagar, reflexionar, comunicar, colaborar y crear. Evaluar es, en ese sentido, acompañar el tránsito de los estudiantes por esos procesos, reconociendo logros y orientando los pasos siguientes. Y aquí tenemos una conexión con el tema número uno, ¿se acuerdan? Donde platicábamos precisamente que el contenido se habla acerca de este aprendizaje que todos tendremos que lograr, obviamente contextualizado según las necesidades de cada escuela. Y el PDA habla acerca de esas acciones que nos van a permitir lograr ese contenido. Ojo, si no lo has visto, ya ese video y todos los temas están dentro de nuestro canal. Y si te suscribes, también seguramente el sistema te va a recomendar nuestros videos. De esa manera te vamos a avisar cuando subamos nuevos materiales, nuevos videos y todo para que tengas el mejor consejo técnico escolar y pues todo sea mucho más fácil, ¿no? En el contexto de este CTE, la evaluación formativa se convierte en un tema de reflexión compartida. En sí mismo, no solo organiza tiempos de trabajo, sino que se consolida como un espacio para discutir cómo evaluar de manera más justa, inclusiva y significativa. Las mismas orientaciones de la SEP insisten en que la evaluación debe formar parte del trabajo colegiado para que los colectivos escolares desarrollen criterios comunes y fortalezcan sus prácticas desde la colaboración. Recordemos, los criterios están definidos por los propósitos de nuestra planeación. Reitero, esta parte de que se conectan los temas es vital porque así podemos crear un seguimiento en cuanto a las temáticas de todo el itinerario del CTE, porque finalmente ya también tendremos que elegir cuál es el siguiente tema, ¿sale? Y como consejo tenemos toda la autonomía para tomar esa decisión. En este tema se explorarán 10 preguntas clave que permitirán comprender y fortalecer la evaluación formativa, desde su definición y fundamentos pedagógicos, hasta sus beneficios, retos y preguntas orientadoras para mejorar su práctica. Y bueno, en ese siguiente apartado aparece cuáles son los referentes que hemos tomado, que se los mostré hace un momento, para poder crear este resumen. Y por ello se habla acerca de esta parte. La intención no es ofrecer recetas ni formatos únicos, sino invitar a la reflexión y a la acción. La evaluación formativa es un proceso vivo que se construye día a día y cada escuela tiene la posibilidad de enriquecerlo con base en su contexto y en el diálogo colectivo. Lo importante es mantener claro el propósito, evaluar para acompañar, retroalimentar y mejorar los aprendizajes, no para etiquetar o excluir. Vamos con la pregunta número uno. ¿Qué es la evaluación formativa en el marco del Plan de Estudios 2022? Ojo, este plan concibe la evaluación formativa como un proceso permanente que acompaña al aprendizaje, no como un momento final en el que se emiten calificaciones, que básicamente era lo que nos decía la evaluación sumativa, ¿se acuerdan? Con los modelos anteriores. Ahora la evaluación sumativa no aparece en la documentación oficial de la Secretaría. Vamos a continuar y en un momento más regresamos a esta idea. Su esencia está en ofrecer información continua sobre los avances de los estudiantes, de manera que el docente pueda ajustar su enseñanza y el estudiante pueda reconocer sus logros y áreas de mejora. Esta concepción rompe con la idea de la evaluación se limita a medir resultados, para entenderla más bien como una herramienta de apoyo a los procesos de aprendizaje. La evaluación formativa implica observar no solo lo que los estudiantes saben, sino cómo lo aprenden, cómo lo aplican y cómo lo relacionan con su vida cotidiana. De esta manera se reconoce el valor del proceso, se atiende la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje y se evita que las calificaciones se conviertan en etiquetas que limitan las posibilidades de las y los estudiantes. Evaluar formativamente es, en suma, un acto de justicia educativa, porque parte de la premisa de que todos tienen derecho a aprender, que eso está completamente ligado con el tema número 11, el rezago escolar, ¿no? Que ahí estábamos definiendo, ya también está el video, las estrategias que podemos utilizar para poder resolver estas problemáticas que enfrentan los mismos estudiantes. De hecho, si revisamos las mismas ideas centrales, habla acerca de algunos puntos muy interesantes que en el resumen gráfico pues se están recuperando, ¿no? Aquí lo importante es la relación pedagógica entre el profesor y el estudiante. Ya no se habla acerca de subordinación, que de pronto era un esquema anterior, ¿se acuerdan? Más tradicional. Ahora se habla acerca de partícipes activos y colaborativos, ¿no? La retroalimentación del proceso educativo y la observación sistemática, personalizada y contextualizada, que son herramientas fundamentales para esta evaluación formativa. Vamos a continuar con el resumen. Otra característica central es que la evaluación formativa no ocurre al margen del currículo, sino en estrecha relación con los contenidos y PDA de los programas sintéticos.
Al evaluar, el docente observa cómo los estudiantes avanzan en procesos como indagar, reflexionar, comunicar, representar o colaborar. Esto permite que la evaluación sea coherente con el currículo y que esté directamente vinculada con las metas educativas planteadas. Por último, la evaluación formativa se entiende como un proceso que debe ser participativo y compartido, que era lo que le estábamos platicando en su momento, ¿no? De las ideas centrales. No se limita al juicio del docente, incluye la autoevaluación y la coevaluación, de modo que los propios estudiantes desarrollen la capacidad de reconocer sus avances, valorar el trabajo de sus compañeros y asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Así, evaluar deja de ser un ejercicio unilateral y era un ejercicio, además de unilateral, jerárquico, el docente hacia el estudiante. ¿Continúa la evaluación de esa manera? Sí, continuamos con la heteroevaluación que hace el maestro, sin embargo, ya también se incluye a los estudiantes. Paréntesis, también hay que reconocerlo, esto no lo inventó la nueva escuela mexicana ni el plan de estudios, ya eran elementos que desde aprendizajes clave, incluso antes, aparecían en toda la parte teórica y normativa. ¿Sale? Así que también que se diga aquí que el plan de estudios 2022 inventó el hilo negro, tampoco, ¿no? Pero esto también es importante reconocer algunos aspectos que en un momento más se van a plantear a través de las preguntas, ¿no? Así, evaluar deja de ser un ejercicio unilateral, es decir, también se requiere una experiencia de diálogo y construcción conjunta. Aparece lo siguiente, la número 2. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos de la evaluación formativa? Se fundamenta en una visión pedagógica que entiende el aprendizaje como un proceso dinámico, activo y situado. Desde esta perspectiva, el evaluar no es comprobar al final lo aprendido, sino acompañar el inicio y durante todo el trayecto. El primer fundamento es, por lo tanto, la centralidad del estudiante. La evaluación se enfoca en sus necesidades, intereses y formas de aprender, reconociendo que cada quien avanza a su propio ritmo. Ojo, esto es muy valioso, sin embargo, también es complicado, es complejo. Ajustar una evaluación y particularizarla en cada uno y para cada uno de nuestros estudiantes es un reto mayor, es un reto mayúsculo. Más en grupos donde tenemos a 35 estudiantes, 40 estudiantes, pues esto es muy difícil. La verdad es que decirlo desde la parte teórica, la verdad es que cualquiera lo puede decir. Hacerlo es lo complicado, ¿no? Por ello, buscamos que estos materiales te sean de utilidad para apoyarte en este proceso del Consejo Técnico Escolar y sobre todo en la formulación de estrategias que sí te permitan acercarte a ese escenario, ¿no? Otro fundamento clave es la retroalimentación oportuna. Evaluar formativamente significa proporcionar información clara, específica y útil que oriente al estudiante sobre qué ha logrado y qué pasos puede dar para mejorar. Esta retroalimentación no es sancionadora, sino constructiva. Ayuda a fortalecer la confianza del estudiante y a mantener su motivación para seguir aprendiendo. De este modo, la evaluación se convierte en un puente entre lo alcanzado y lo que está por lograrse, que, reitero, esto es en términos de ritmos, de estilos, de logros y de obstáculos que enfrentan los estudiantes. La evaluación formativa también se apoya en el principio de la inclusión y la equidad. Reconoce que los estudiantes no son homogéneos, que provienen de contextos diversos y que enfrentan condiciones diferentes. Por eso se utilizan diversas estrategias e instrumentos de evaluación que permiten observar los aprendizajes desde distintos ángulos, que era básicamente lo que nos decía las orientaciones, ¿no? Esta observación sistemática. Para ello podemos utilizar registros anecdóticos, portafolios, rúbricas, observaciones de desempeño, entre otras herramientas de evaluación. Con ello se asegura que todos tengan la oportunidad de mostrar lo que saben y lo que pueden hacer. Finalmente, otro fundamento pedagógico importante es la articulación con la planeación didáctica. Evaluar formativamente no es un acto aislado, sino parte de un ciclo. Se planifica, se implementa, se observa, se retroalimenta, se ajusta. Cuando revisamos ese tema número uno, hablábamos de dos caras de la misma moneda. No hay planeación sin evaluación. O sea, son dos elementos que van de la mano completamente. De esta manera, la evaluación es el motor de la mejora continua, porque informa tanto al docente como al estudiante sobre los avances y los desafíos. Evaluar para aprender y no solo para calificar es, en esencia, el fundamento que sustenta toda esta práctica. Pregunta 3. ¿Cómo se diferencia la evaluación formativa de la evaluación tradicional? Ojo, esto, reitero, es en el marco del Plan de Estudios 2022. Por lo tanto, para este enfoque, pues todo lo anterior es tradicional.
La evaluación tradicional ha estado asociada históricamente a la calificación numérica y a la aplicación de exámenes estandarizados que buscan comprobar lo aprendido en un momento específico. Bajo esta lógica, la evaluación se convierte en un filtro. Aprueban quienes alcanzan un puntaje y reprueban quienes no lo han logrado. Esta visión, además de ser reduccionista, suele generar estrés en los estudiantes y no siempre refleja de manera justa lo que son capaces de hacer. En contraste, la evaluación formativa se centra en los procesos de desarrollo de aprendizaje más que en los resultados finales. En lugar de preguntar solamente qué aprendió el estudiante al final, se interesa en indagar cómo está aprendiendo, qué avances ha tenido, qué apoyos requiere para mejorar. Esta mirada permite que la evaluación deje de ser un mecanismo de control y se transforme en un recurso pedagógico que acompaña y orienta. El énfasis no está en la calificación, sino en la mejora continua. Aquí, familia SEA, quiero hacer un paréntesis para comentarles mi opinión. Si bien es cierto que siempre se ha compartido la idea del examen y como que se pone como si fuera algo malo, por así decirlo, ¿no? Por simplemente hacer un examen, creo yo que es un excelente instrumento que sí nos va a permitir recabar mucha información muy valiosa. Aquí lo que creo que el plan de estudios 2022 de pronto no está viendo o no lo hace de manera tan específica como creo que sería interesante que lo hiciera, es que la variedad es lo más importante. Imagínense solamente utilizar rúbricas para evaluar a los estudiantes, tampoco sería lo mejor. Creo yo que podemos utilizar diferentes, sí exámenes, sí listas de cotejo, sí rúbricas, sí matrices de valoración, guiones de observación, los cuadernos. Creo que cualquier instrumento, siempre y cuando esté en la idea de mejorar el aprendizaje, va a ser bienvenido. ¿Sale? También nosotros como maestros, pues tenemos esta visión crítica y podemos decir, oye, pues plan, gracias por tus comentarios, gracias por la información. Sin embargo, creo que hace falta esto y esta es nuestra autonomía. También nosotros podemos tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Que es lo interesante, sí el proceso educativo y finalmente sí la calificación. Y no lo digo yo, también el acuerdo de evaluación define qué estudiante va a promoverse bajo ciertos criterios. Y uno de ellos, de segundo de primaria en adelante, pues es la calificación. Así que, pues ahí está una cierta contradicción, por así decirlo, del el plan de estudios 2022 y este enfoque humanista que tanto menciona. Igual, me gustaría leer sus comentarios, díganme qué opinan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué está sucediendo con todo esto? Déjenme en los comentarios, les digo, aquí compartimos lo que dice el plan y estamos también haciendo comentarios con la intención de compartir lo que estamos pensando, ¿no? Otra diferencia fundamental es que la evaluación tradicional suele ser unidireccional, es decir, el docente aplica la prueba y dicta el resultado. La evaluación formativa, en cambio, es participativa y dialógica. Involucra a los estudiantes mediante autoevaluaciones y coevaluaciones. Reconoce que también ellos pueden valorar sus aprendizajes y los de sus compañeros. Esta participación fortalece la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de autorregulación. Finalmente, mientras la evaluación tradicional tiende a homogenizar y comparar a los estudiantes bajo criterios únicos, la evaluación formativa reconoce la diversidad de contextos, estilos y ritmos de aprendizaje. Para ello, se utilizan instrumentos variados como portafolios, rúbricas, registros de desempeño, observación de actividades, diarios de aprendizaje, entre otros, que básicamente es lo que estaba platicando en su momento, ¿no? Así, cada estudiante tiene múltiples oportunidades de mostrar lo que se sabe y lo que se puede hacer, evitando etiquetas injustas y favoreciendo una visión más integral. Vamos con la pregunta 4, paréntesis. Toda esta parte es teórica, es mucho conocimiento, es todo lo que dicen los documentos. Ya después de la pregunta 5, es decir, a partir de las 6, pues ya se busca ser un poco más práctico. Por eso, después de que trabajemos con la pregunta número 5, vamos a hacer el juego interactivo número 2 y el primer producto para esta sesión. ¿Qué relación guarda la evaluación formativa con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje? Importante mencionar, la evaluación formativa no se entiende como un ejercicio aislado, sino como parte del mismo diseño curricular. Los programas sintéticos establecen los contenidos y los PDA que se trabajan en cada fase educativa. La función de la evaluación formativa es observar cómo esos contenidos se van apropiando en la práctica y cómo los procesos de aprendizaje se van desarrollando en cada estudiante. Por ejemplo, si un contenido se refiere al cuidado del medio ambiente y un proceso de desarrollo de aprendizaje,
es la capacidad de indagar y comparar prácticas. La evaluación formativa no se limita a preguntar en un examen, ¿qué es el reciclaje? Más bien, observa cómo el estudiante participa en un proyecto de separación de residuos, cómo explica sus razones y cómo propone acciones para mejorar. En este caso, la evaluación se centra en evidencias del proceso, no solo en definiciones memorizadas. Que reitero, creo que todo es valioso, todo es importante, porque existen diferentes estilos de aprendizaje que también tendremos que valorar. Además, la evaluación formativa reconoce que los procesos de desarrollo de aprendizaje son progresivos. Eso significa que no se logran de un día para otro, sino que requieren de múltiples oportunidades de práctica y reflexión. Al evaluar formativamente, el docente puede registrar pequeños avances, retroalimentar en el momento y diseñar nuevas actividades que fortalezcan lo que aún falta. Así el aprendizaje se acompaña paso a paso y se evita la idea de que todo debe mostrarse en un único examen. En última instancia, la relación entre evaluación y contenidos procesos asegura la coherencia curricular. No se trata de inventar nuevos indicadores, sino de observar con claridad cómo los estudiantes se desarrollan en lo que el plan de estudios establece como esencial. Evaluar formativamente entonces es darle vida al currículo, hacer que los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje dejen de ser enunciados en el papel y se conviertan en experiencias reales de aprendizaje en el aula y la comunidad. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué elementos se recomienda considerar en la evaluación formativa? Para que esta evaluación pueda lograrse, su función de acompañar y retroalimentar el aprendizaje, es importante considerar ciertos elementos clave. Primero, es la claridad en los propósitos de aprendizaje que están completamente en nuestra planeación. El docente debe tener claro qué se busca lograr con las actividades propuestas y comunicarlo de manera sencilla a los estudiantes. Cuando los propósitos son compartidos, se genera mayor sentido y los alumnos saben hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Y básicamente es lo que nos decía aprendizajes claves, ¿se acuerdan? El aprendizaje esperado tendrá que ponerse en el pizarrón, analizarse con los estudiantes, ver hacia dónde vamos, qué tendremos que hacer para lograrlo, que es fundamental. De pronto sí, creo yo que es algo que se tendría que continuar realizando, ¿no? Un segundo elemento fundamental es la diversidad de evidencias. Evaluar formativamente significa reconocer que los estudiantes pueden demostrar lo aprendido en múltiples formas, con un texto escrito, una exposición oral, una maqueta, un dibujo, un proyecto en equipo o una participación en clase. Esta diversidad permite observar los avances en distintas dimensiones y evita limitar el aprendizaje a una única manera de mostrar resultados. Otro aspecto clave es la retroalimentación constante y constructiva. No basta con observar y registrar. La evaluación formativa exige que el docente brinde comentarios claros, específicos y útiles que orienten a los estudiantes sobre lo que ya lograron y lo que puedan mejorar. Esta retroalimentación debe darse en el momento oportuno, ser comprensible para los estudiantes y enfocarse siempre en fortalecer el proceso de aprendizaje, que, reitero, es es el fin más importante, ¿no?, de este proceso de evaluación. No en señalar errores como fallas definitivas. Incluso cuando aparece el error, es una excelente oportunidad de aprender, que ya era un principio pedagógico en el plan de estudios de aprendizajes clave y que este 2022 también lo retoma. Finalmente, es indispensable considerar la participación activa del estudiante en la evaluación. La autoevaluación y la coevaluación son prácticas recomendadas porque ayudan a los alumnos a desarrollar la capacidad de reflexionar sobre su propio trabajo, valorar sus avances y reconocer áreas de oportunidad. Este elemento convierte la evaluación en una experiencia compartida que fomenta la autonomía, la responsabilidad y el aprendizaje colaborativo. Familia sea, vamos ahora sí a tener este segundo juego interactivo que, ojo, vamos a ver que también requiere conexión a internet. Le vamos a dar clic aquí. Y el juego, no se los dije, pero el juego se llama, en este caso, estudios de casos, evaluación formativa. Y básicamente tenemos este juego con 12 diferentes preguntas. Ojo, son cajas, tendremos que, ya sea el coordinador o coordinadora, pedir la participación de alguien. Y vamos a ver, por ejemplo, el número 4. Son casos que buscan saber cómo vamos a aplicar la evaluación formativa según alguna experiencia y demás, ¿no? Vamos a ver acá. El maestro felicita al grupo por los progresos observados en sus exposiciones orales. Les pide escribir en una hoja. ¿Qué fue lo más difícil para ti y cómo lograste resolverlo?
Después, usa esas respuestas para planear actividades que fortalezcan la confianza al hablar frente a otros. ¿Se está aplicando la evaluación formativa o no es una evaluación formativa? En este caso, ciertamente sí reúne todas esas características. Vamos con el número 8. Dice, la maestra corrige los cuadernos escribiendo observaciones como mejorar ortografía o más limpio. Al entregar los trabajos, no conversa con el grupo ni explica por qué se hicieron estas anotaciones. Los alumnos las leen, pero no modifican sus prácticas. ¿Será una evaluación formativa o es una evaluación no formativa? O sea, realmente pues ya sabemos que la respuesta correcta es la B. Aquí lo que hace falta pues es todo un proceso que contextualice lo que se está haciendo y además dar a conocer a los estudiantes los elementos o criterios para que transformen la práctica. Esto por sí mismo no logra el cometido de la evaluación formativa, que es mejorar el aprendizaje, ¿de acuerdo? Así que vámonos con otra. Son 12 en total y seguramente va a dar para mucho, mucho, mucho platicar, ¿no? Vamos con la número 1. Cada alumno guarda sus trabajos en una carpeta que la maestra revisa al final del ciclo escolar para seleccionar los mejores. Sin embargo, durante el proceso no se analizan los avances ni se reflexiona sobre ellos. Ya sabemos que es evaluación no formativa. Le voy a dar en evaluación formativa a ver qué sucede. Aquí ya me dice que me equivoqué. Ciertamente, pues ya la respuesta era el inciso B, ¿sale? Y pues ya no podemos utilizarla. Así que sí hay que contestar con mucha, mucha calma. Ojo, son en total 12. Ya los dejo aquí para que puedan seguir jugando y sepan de qué se trata. Y bien, este primer producto que se está compartiendo no está definido por la Secretaría. Nosotros lo hemos elaborado con la intención de lograr el propósito. Incluso este primer producto ya aparece contestado para que quien coordine pues pueda orientar a sus compañeras y compañeros, ¿de acuerdo? Ojo, el segundo producto es todo lo relacionado a la práctica. Este primero teórico. Por eso habla acerca de lo siguiente. A través de este producto buscamos reflexionar sobre los principios que sustentan la evaluación formativa y su papel en la mejora del aprendizaje, compartiendo su vínculo con la planeación, la retroalimentación, la acreditación y el trabajo con el error como parte del proceso educativo. En total tenemos 7 preguntas. 1. ¿Qué significa evaluar de manera formativa en el marco del Plan de Estudios 2022? Esto se relaciona muchísimo con el resumen gráfico que hicimos. 2. ¿Cómo entiendo la diferencia entre evaluación diagnóstica, formativa y la acreditación? 3. ¿Por qué la evaluación formativa requiere observar y registrar el proceso de aprendizaje? 4. ¿Qué papel tiene la retroalimentación en la evaluación formativa? 5. ¿Qué tipo de evidencias considero más útiles para valorar el aprendizaje desde una mirada formativa? 6. ¿Cómo se relaciona la evaluación formativa con la planeación? 7. ¿Cómo puedo trabajar con el error de los estudiantes dentro del proceso evaluativo? Importante que les comente que básicamente, pues el formato está en dos versiones, una que está en blanco, por así decirlo, lista para que se imprima, para que podamos trabajar con ella, y otro, pues que ya aparece todas las posibles respuestas para guiar al coordinador. ¿De acuerdo? Todo esto está dentro de la propuesta de orden del día para que tengas todo el seguimiento. Vamos con la pregunta número 6 y ojo, en un momento más vamos con el juego interactivo número 3 y el producto número 2. Pregunta, ¿cuál es el papel del colectivo docente y el CTE en la reflexión sobre evaluación? Ojo, el CTE es el espacio idóneo para reflexionar sobre la práctica educativa y para fortalecer una visión común entre las y los docentes. La evaluación formativa no se construye de manera aislada, requiere de un marco compartido que dé coherencia a las prácticas y que permita a toda la escuela caminar en la misma dirección. En ese sentido, el CTE se convierte en una comunidad de aprendizaje donde se comparten experiencias, se analizan retos y se acuerdan estrategias conjuntas. El papel del colectivo docente es fundamental porque la evaluación formativa implica un cambio cultural profundo, es decir, pasar de la evaluación tradicional centrada en la calificación a una evaluación para aprender requiere acompañamiento, formación y consenso. El CTE permite que este cambio no dependa únicamente de la iniciativa individual de algunos docentes, sino que sea una decisión colectiva que impacte en toda la escuela. Por ello, este trabajo colegiado con el CTE ayuda a definir criterios comunes de evaluación. Esto evita que cada docente evalúe con parámetros muy distintos y asegura que los estudiantes reciban mensajes
coherentes sobre lo que se espera de ellos. Que esto sí, yo creo que es algo muy interesante que sí propone el Plan de Estudios 2022 y es de planear en conjunto, de evaluar en conjunto. La verdad es que tener criterios que quizás no sean iguales o idénticos, pero que sí tengan cierta relación de una fase a otra, de un grado a otro, sí nos ayuda muchísimo a tener una misma línea, a un hilo conductor y finalmente apoya el aprendizaje. Por último, el CTE también ofrece la oportunidad de dar seguimiento y ajustar. Evaluar formativamente no solo es observar a los estudiantes, también implica evaluar la propia práctica, que era uno de los elementos de las orientaciones, ¿se acuerdan? En los espacios colegiados, los maestros pueden revisar cómo están evaluando, qué resultados obtienen y qué ajustes necesitan hacer. De esta manera, la evaluación formativa se convierte en un ejercicio de mejora continua que involucra tanto docentes como estudiantes. Vamos a continuar con la pregunta 7. ¿Qué beneficios aporta la evaluación formativa al aprendizaje de las y los estudiantes? Esta tiene como principal beneficio el mejoramiento continuo del aprendizaje. Al centrarse en los procesos y no únicamente en los resultados finales, permite identificar de manera temprana las fortalezas y las áreas de oportunidad de los estudiantes. Esto ofrece la posibilidad de intervenir oportunamente, de modo que cada alumno reciba el acompañamiento necesario para avanzar y superar dificultades antes de que se conviertan en rezago escolar. Otro beneficio importante es el desarrollo de autonomía y autorregulación. Cuando los estudiantes participan en prácticas de autoevaluación y coevaluación, aprenden a reflexionar sobre sus logros, a reconocer lo que les falta y a plantearse metas de mejora. Esto fortalece su capacidad para aprender a aprender, un principio clave del Plan de Estudios 2022 y de los planteamientos de la mejora. Así, la evaluación formativa no solo se mide en aprendizaje, sino que forma estudiantes críticos reflexivos y responsables de sus propios procesos. Y esto es algo muy interesante porque la autonomía va a ser el resultado de un ejercicio constante. No es de un día, no es de un ciclo escolar. La verdad es que poder lograr autonomía requiere mucho, mucho tiempo. Bien, la evaluación formativa también aporta a la inclusión y la equidad educativa. Al utilizar estrategias diversas y flexibles, permite que estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, contextos culturales y estilos cognitivos tengan oportunidades de mostrar lo que saben y saben hacer. No todos los alumnos destacan en exámenes escritos, pero sí pueden hacerlo en proyectos, presentaciones, producciones artísticas o trabajos colaborativos. Y al contrario, hay quienes no destacan en esos elementos y sí en un examen. Con la evaluación formativa se amplían las vías de reconocimiento del aprendizaje y se evitan las etiquetas que generan exclusión. Finalmente, otro beneficio es el fortalecimiento de la motivación y la confianza de los estudiantes. Cuando la retroalimentación es clara, específica y constructiva, los alumnos se sienten valorados y reconocidos. Saben que sus esfuerzos tienen sentido y que siempre pueden mejorar. Esto cambia completamente la relación con el aprendizaje. De verlo como una carga, pasan a vivirlo como una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. La evaluación, en ese sentido, se convierte en una fuente de aliento y no de miedo, que de pronto sí, tengo que reconocer, en algunos momentos, incluso me pasó como estudiante, pues la evaluación se tomaba como un elemento de control, ¿no? Y no era evaluación en sí mismo, era una calificación, era un sinónimo de control. Pórtate bien o te voy a bajar puntos, sale, bueno, miles de elementos que ya seguramente ustedes también han tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Vamos con la número 8. ¿Qué retos se enfrentan los docentes al implementar la evaluación formativa en sus aulas? Uno de los principales retos es el tiempo limitado. Paréntesis, en casi todos los diferentes temas vemos al tiempo como una de las grandes, grandes limitantes, grandes retos. Y es que, sinceramente, no hay tiempo que alcance y los procesos educativos, pues sí son muy tardados, sí requieren de mucho, mucho tiempo. La evaluación formativa exige observar procesos, registrar avances y dar retroalimentación constante. Esto demanda más dedicación que aplicar una prueba estandarizada al final. Para muchos docentes, encontrar el equilibrio entre las exigencias administrativas, la planeación y la implementación de estrategias formativas, pues es un desafío muy considerable. La verdad es que sí, es una locura con todo el ciclo escolar. Ya más cuando vamos cerrando el ciclo, de verdad que sí es algo que se hace pesado, se hace difícil.
Otro reto es la falta de formación y acompañamiento suficiente. Aunque el plan de estudios 2022 y los documentos de Mejoredu ofrecen lineamientos claros, no siempre se brindan espacios de capacitación práctica que permitan a los docentes dominar las herramientas de la evaluación formativa. Y es de que cada cuánto nos dan este tipo de oportunidades, realmente son pocas. Sinceramente, creo yo que hablar de evaluación es muy importante, pero en ocasiones se nos brindan pocos espacios para poder lograrlo con la seriedad y la formalidad que requieren. Es decir, nada de que, oye, nos vamos a reunir en recreo para ver, no, necesitamos un día específico en nuestra agenda para trabajar con la evaluación formativa. Por eso creo yo que el itinerario que se está planteando para este ciclo es muy interesante, muy apropiado. ¿Qué significa esto? Básicamente, nosotros podemos trabajar este tema las veces que consideremos durante el ciclo escolar. La idea es continuar profundizando y eso creo yo que nos va a dar muchos beneficios para poder lograr todo lo que nos estamos proponiendo. Sin claridad en los instrumentos, criterios y estrategias, algunos maestros pueden sentirse inseguros o continuar recurriendo a métodos tradicionales de evaluación. También está el reto de la cultura escolar. Durante muchos años la evaluación se entendió casi exclusivamente como calificación, y esto lo prediqué desde el inicio, ¿no? Que la calificación no puede ser sinónimo de evaluación. De verdad que es un proceso muy pequeño, muy específico de todo lo demás que se tiene que hacer para poder evaluar de manera formativa. Cambiar esta mentalidad en docentes, estudiantes e incluso en las familias, sobre todo en las familias a veces, requiere tiempo y trabajo de sensibilización. Es común que las familias pidan ver la nota, ¿no? O la calificación, o que los mismos estudiantes se acostumbren a medir su valor académico en números. La transición hacia una evaluación centrada en procesos y retroalimentación implica romper inercias y construir nuevas formas de entender el aprendizaje. Finalmente, un reto importante es la equidad en la práctica. Implementar la evaluación formativa con grupos numerosos o en contextos con recursos limitados exige creatividad. Imagínense, observar y retroalimentar a 40 estudiantes de manera individualizada puede parecer abrumador. Y esto para primaria principalmente, ¿no? En secundaria, pues son hasta 200 estudiantes por maestro. Hablamos acerca de lo siguiente. Aquí la clave está en aprovechar dinámicas de autoevaluación, coevaluación y trabajo colaborativo para distribuir responsabilidades y asegurar que todos reciban acompañamiento. Superar este reto demanda compromiso, pero también demuestra el potencial transformador de la evaluación formativa. Vamos con la pregunta número 9. Concluyendo la número 9, vamos a ir con el segundo juego y con el tercer juego, perdón, y con el segundo producto para regresar al número 10. Dice la pregunta, y precisamente, ¿no? ¿Qué preguntas pueden guiarnos para fortalecer la práctica de la evaluación formativa? Y esto busca ser lo más práctico posible. El uso de preguntas orientadoras es un recurso fundamental para guiar y mejorar la práctica de la evaluación formativa. Una primera pregunta clave es, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan y por qué es importante para ellos? Que todo esto se plantea desde la elaboración del programa analítico. Ojo, esta reflexión conecta con los propósitos del currículo, con el sentido que esos aprendizajes tendrán en la vida de niñas, niños y adolescentes. No se trata de evaluar por evaluar, sino de tener claridad sobre el impacto educativo y humano que se busca. Y esto es en torno a nuestra autonomía. Muchos de estos elementos también lo vamos a trabajar en el tema número 7 de integración curricular, ¿no? Porque finalmente vamos a ver cómo se va a trabajar desde el programa analítico, vamos a ver cómo están los diferentes contenidos, procesos de desarrollo y aprendizaje con los campos formativos, los ejes articuladores y también definitivamente la evaluación como una herramienta que nos va a permitir lograr esa integración curricular, ¿no? Otra pregunta esencial es, ¿cómo sabré que mis estudiantes están aprendiendo? Aquí se invita al docente a pensar en evidencias de aprendizaje que vayan más allá de exámenes escritos. Producciones orales, proyectos comunitarios, registros gráficos, debates, experimentos, entre otros. Ese tipo de interrogantes amplía la mirada sobre las formas de demostrar lo aprendido y evita que la evaluación se limite a un único indicador. También resulta pertinente cuestionarse, ¿qué tipo de retroalimentación necesitan mis estudiantes para seguir avanzando? No todas las observaciones tienen el mismo efecto. Una retroalimentación efectiva es específica, clara y orientada hacia la mejora. Ese tipo de preguntas ayuda a planear cómo se comunicará la información a los estudiantes para que realmente sea útil y motivadora. Incluso permite considerar la voz de los alumnos.
¿Qué dicen ellos que les ayuda a aprender mejor? Y esto pues, ya hablamos acerca de una metacognición. Presentamos un proyecto donde ellos van a participar y hacemos esta gran pregunta. ¿Qué actividades les gustaría realizar? ¿De qué manera aprendemos mejor? Desde ahí ya estamos incluyendo algunos elementos de evaluación porque son las acciones que vamos a realizar y ellos tendrán que reconocer cómo aprenden de mejor manera, qué se les dificulta más y qué han logrado, ¿de acuerdo? Para poder tener muy claro hacia dónde vamos. Finalmente es valioso plantearse, ¿cómo puede la evaluación formativa convertirse en un proceso compartido? Esto invita a incluir prácticas de autoevaluación y coevaluación que no solo distribuyen la carga del docente, sino que empodera a los estudiantes a reconocerse como protagonistas de su aprendizaje. Preguntas como estas compartidas y discutidas en el CTE convierten la evaluación en un proceso flexible y colegiado que fortalece la práctica docente. Bien, familia SEA, en un momento más vamos a regresar a este apartado. Vámonos primeramente con el juego interactivo número 3 y habla acerca de lo siguiente, realidad o mito sobre la evaluación formativa. Vamos a darle clic aquí y nuevamente nos va a llevar a otra página de internet. Recuerda, cada carpeta de cada tema cuenta con 3 juegos exclusivos, ¿sale? Así que en total de las 12 carpetas, pues son 36 juegos. La verdad es que sí, hemos elaborado muchísimos. Vamos a darle clic para iniciar y vemos que este juego es como el Pac-Man. Aparecen aquí algunos enunciados en la parte de abajo y el personaje lo podemos mover ya sea con el teclado, con el mouse. Al inicio está muy sencillito, conforme avanza se hace cada vez más difícil. Para que la evaluación sea formativa, debe eliminarse toda forma de registro o evidencia escrita. ¿Ese es un mito o una realidad? Vamos muy bien, familia SEA. Es un mito. Vamos con el siguiente. En total son 12 enunciados. La evaluación formativa implica retroalimentar en el momento oportuno, señalando avances y posibles rutas de mejora. La verdad es que sí, la retroalimentación es durante el proceso de aprendizaje. A veces se piensa que es hasta el final, pero realmente es durante el proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser al final? No hay ningún problema, siempre y cuando tengamos muy claro que el mejor momento es cuando se está cometiendo un error o cuando se requiere el apoyo. La formativa se realiza al final de una secuencia didáctica para saber si los alumnos lograron los aprendizajes. Ya sabemos que es un mito, me voy a ir al de realidad para que vean qué pasa. Incluso voy a dejar que me toque este enemigo y pues ya perdí una vida, ¿no? Pero el juego continúa. Reitero, sabemos que es un mito, le voy a dar en realidad y pues ni modo, aquí está muy triste. Aquí está muy triste nuestro amigo, pero no pasa nada, el juego continúa, tengo 10 vidas y pues el juego va a darme la oportunidad de tener solamente esta otra opción, ¿no? Así que anímense a jugar, a participar, la verdad es que es un juego bastante entretenido y nos ayuda a tener muy claro cuáles son los aprendizajes que estamos logrando. El producto número 2 habla acerca de lo siguiente. Aquí se busca analizar las formas en que aplico la evaluación formativa en mi práctica diaria, identificando estrategias efectivas, áreas de mejora y compromisos para fortalecer el acompañamiento del aprendizaje de mis estudiantes. Ya vimos todo lo teórico, la verdad es que fue muchísimo contenido. Ahora vamos a ver la parte práctica. Uno, ¿cómo llevo a cabo la evaluación formativa durante las actividades cotidianas en el aula? Dos, ¿qué estrategias utilizo para retroalimentar a mis alumnos y ayudarlos a mejorar su aprendizaje? 3. ¿Cómo involucro a mis estudiantes en su propia evaluación? Que si nos damos cuenta, pues está integrando todo lo de las orientaciones, todo lo del resumen gráfico, pero desde mi punto de vista como maestro. 4. ¿De qué manera registro y organizo las evidencias de aprendizaje de mis alumnos? 5. ¿Qué papel tienen las familias en los procesos de evaluación formativa? 6. ¿Cómo utilizo la información de la evaluación formativa para mejorar mi planeación y mis estrategias de enseñanza? 7. ¿Qué hago cuando un alumno comete errores o muestra dificultades durante el aprendizaje? Reitero, seguramente estas preguntas nos van a dar muchísimas oportunidades para seguir platicando, para seguir dialogando y sobre todo llegar a acuerdos y compromisos, que es lo más importante, lo sustancial, transformar nuestra práctica. Por ello, vamos al punto número 10, que es a manera de resumen. Recuerda que la evaluación formativa es un camino de acompañamiento y mejora continua.
Por ello, no es un añadido al currículo, sino una esencia pedagógica. Representa la convicción de que aprender es un proceso dinámico que merece ser acompañado en todo momento. Recuerda que evaluar formativamente es mirar con atención los avances de los estudiantes, reconocer sus logros y señalar con claridad los pasos que aún pueden dar. No se trata de sancionar ni de etiquetar, sino de construir confianza y abrir oportunidades. Es importante recordar que la evaluación formativa está íntimamente ligada al derecho a la educación consagrado en la Constitución y en la Ley General de Educación. Evaluar de manera justa, incluyente y equitativa es parte de garantizar este derecho. Cuando los docentes adoptan esta práctica, están reconociendo la dignidad de cada estudiante y asegurando que nadie quede fuera del proceso educativo. No olvides que la evaluación formativa también es un acto colectivo. El CTE, como comunidad de aprendizaje, ofrece el espacio para dialogar sobre cómo evaluar mejor, compartir experiencias y acordar criterios comunes. En la medida en que se fortalece este trabajo colegiado, la evaluación deja de ser una práctica aislada y se convierte en una estrategia compartida de mejora para toda la escuela. Finalmente, recuerda que la evaluación formativa es un camino de mejora continua. Cada retroalimentación es una oportunidad para crecer, cada evidencia un reflejo del esfuerzo, cada ajuste un paso hacia adelante. Al vivir la evaluación de este modo, las maestras y maestros se convierten en acompañantes del aprendizaje y los estudiantes en protagonistas de su propio desarrollo. Así, la evaluación deja de ser un fin y se convierte en el medio para transformar la vida escolar y comunitaria. Y aquí están todas las referencias que utilizamos para poder crear este resumen gráfico. Familia SEA, vámonos con los materiales. Yo espero que toda la información haya sido de mucha utilidad. Miren, recuerden que así se ve la carpeta completa de este tema número 5 correspondiente a la evaluación formativa y la vas a encontrar en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Vamos a este apartado. Ojo, primeramente te platico la carpeta completa y en un momento más te platico cómo descargar los regalos. Miren, esta carpeta te incluye todo lo gratuito, todo lo de pago, todos los editables en un solo clic, así como yo, para que puedas ingresar y ya no batalles, ya tengas todo rápido y en un solo lugar. De 345 están 300 pesos y además el sistema todavía te da 10% de descuento de forma temporal y también es automático. Agregas tu correo, tus datos, tu forma de pago y todo se te envía inmediatamente a tu pago para que lo puedas descargar y ya lo puedas utilizar. Así fácil y rápido, ¿sale? Si compras algo, ayudarías al canal. Muchas gracias. Vámonos con los regalos en este apartado y vamos a bajar porque, ojo, ya son más de 300 materiales. Sí, tendrás que tener pues algo de paciencia, por así decirlo, porque son muchas páginas. Y más o menos a partir de la página número 8 ya tenemos los regalos, ¿no? Aquí tenemos la presentación del tema número 11, los formatos de producto del tema número 6, por ejemplo, el orden del día del tema número 5, de todos los temas. Sale infografías, tenemos muchísimo contenido. Sale y trípticos y demás. Ya te digo, tendrás que tener así como que tiempo para revisar en dónde están el resumen gráfico y demás. Ojo, si solamente agregas materiales gratuitos, yo agregué muchísimos pues de regalo. Me dice el sistema, oye, tu pedido no requiere pago, simplemente agrega tu correo porque es donde lo mandamos, tus datos y listo, todo se te envía inmediatamente para que lo descargues, ¿sale? Así que familia SEA, espero que el video haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor. Gracias por suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.